Dr. Selvi para su nueva línea Eau de Parfum, Own. El presidente de la Suprema Corte de Justicia respondió a Fernando Pereira negando que haya justicia para pobres y para ricos. John Pérez se refirió a los dichos del presidente del Frente Amplio sobre que las denuncias de abuso policial no se profundizan porque las realizan hijos de pobres. 2 jóvenes fueron imputados por el crimen de Juan Figoli, el estudiante de medicina asesinado en octubre de 2018 durante una rapiña en la Playa Ramírez. La justicia los imputó como autor y coautor de un delito de homicidio y dispuso prisión preventiva por 180 días. El ministro Pablo da Silveira fue citado a Comisión de Educación para informar de la denuncia a ex jerarcas de culturas del ministerio. La Fiscalía investiga a 9 personas por un faltante de unos $163.000 y una eventual defraudación fiscal efectuada hasta 2017. Desde el comienzo de las clases se registraron alrededor de 330 casos de COVID-19 en alumnos y docentes. La mayoría de los brotes se dieron en primaria, según comentó este miércoles el presidente de la ANEP, Robert Silva. Una empresa estadounidense compró los activos de la emblemática citrícola salteña Caputo. La firma Frutura pagó más de $36 millones en la subasta realizada en el marco del proceso de liquidación de la compañía uruguaya. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos rápidamente al desarrollo de los principales asuntos de esta jornada. Algo ya adelantábamos allí en los principales titulares. El presidente de la Suprema Corte de Justicia citó una conferencia de prensa en esta jornada para hablar de diferentes temas aquí en la capital del país. Fue en este contexto que John Pérez consideró agraviante que se diga que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Esto haciendo referencia puntualmente a las consideraciones que tuvo en el día de ayer el presidente del PCNT, Fernando Pereira. El jerarca advirtió que con esos conceptos se crea una barrera cultural para que la gente, y señaló puntualmente, que no tiene los recursos necesarios. El presidente de la corporación asegura que la justicia actúa igual pese al poder adquisitivo de quienes acuden a ella. Niego terminantemente que haya una justicia para pobres y otra para ricos. Eso es agraviante para la justicia. La justicia es igual para todos. Podrá marchar mejor o peor, le podrá gustar una cosa u otra. Pero la justicia es igual para todos. Sobre los casos de abuso policial en investigación y denunciados públicamente por el Frente Amplio, la Suprema Corte de Justicia no tiene incidencia, señaló Pérez. No le corresponde hasta que no llegue en la actividad jurisdiccional. El juez es libre e independiente. Si hay algún error, va al recurso del tribunal y si hay algún error, viene hasta acá, que es recién cuando podemos ver el expediente. John Pérez pidió a la política que deje a la justicia fuera de sus reyertas. Advirtió que se trata de crear una grieta que no existe y señaló que evaluaciones internacionales ponen al sistema judicial uruguayo en los primeros niveles, pese al presupuesto del que dispone. De repente el servicio no se presta como debería prestarse, pero si también tomamos en cuenta lo que se nos da presupuestalmente, estamos en este momento en 0,34 del Producto Bruto Interno. 1,13 del presupuesto nacional. Consultado por la presencia del ministro del Interior en Fiscalía de Durazno durante la audiencia de formalización de 2 policías tras la muerte de un joven en un operativo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia aseguró que cualquiera puede ir a los juzgados porque son públicos. Para mí es una persona más. Yo creo que el juez haya sentido presionado, ni creo tampoco que lo haya sido la intención. También la gente fue a manifestarse, hay que permitir a todo el mundo. Los jueces están capacitados para someter presiones. Así hubiera venido el Papa o cualquiera, es lo mismo. Bueno, veamos allí al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo hacía referencia en un inicio de este informe a los dichos del presidente del el presidente del Frente Amplio. El subconsciente siempre juega una mala pasada. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bueno, esta noche habló el dirigente de la oposición de gobierno y ratificó todos sus dichos. Señaló que si el presidente de la Suprema Corte de Justicia se sintió agraviado, no entendió, dijo Pereira. Y vos tenés dinero para pagar
un penalista de alta calidad tenés una defensa diferente que si no tenés para pagar a abogado y te toca un abogado de oficio que tiene multiplicidad de casos. Como ustedes saben, faltan defensores de oficio en la justicia desde que mi padre era judicial y siguen faltando. Con lo cual, si me dicen que la defensa es lo mismo, yo digo que no. Defensa mucho más precaria. Pérez también dijo que eran dichos agraviantes. ¿No cree que de alguna forma esto afecta a la imagen de la justicia que usted está diciendo? Yo no creo que sea agraviante decir eso. Hable con párese en la puerta del CONCAR a ver si tienen la misma defensa quienes están hoy procesados, jóvenes y pobres, que quienes están en otras operaciones con defensores de buena paga. Yo lo que menos quiero agraviar es al Poder Judicial. Confío en la justicia uruguaya, he defendido la justicia uruguaya, si se siente agraviado es porque no entendió. Pero la realidad es que el que no tiene defensor propio va en desventaja a la justicia. Esto nadie lo puede discutir, me parece que crudamente nadie lo puede discutir. Luego, si la justicia opera de la misma manera, eso es posible. Si tiene las mismas garantías, claro que no, claro que no. Bueno, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Les contamos que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue citado en estas últimas horas al Parlamento Nacional, a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. El motivo, bueno, esta noticia que se conoció en la presente jornada, y es que Fiscalía está investigando a 9 personas por un faltante de más de $160.000 en donaciones al Fondo de Incentivo Cultural del Ministerio de Educación. Entre los investigados hay exdirectores de la pasada administración, funcionarios del MEC y también empresarios. Las indagatorias comenzaron este martes. Según informó El País, tendrán que declarar como indagados los exdirectores de Cultura de los últimos 2 gobiernos del Frente Amplio, Hugo Achugar y Sergio Mautone, y otras 7 personas. La investigación interna comenzó en febrero del 2020 y fue ordenada por la exministra María Julia Muñoz. Tras asumir, Pablo da Silveira recibió los resultados. Se constató faltantes de más de 7 millones de pesos en cuentas bancarias de CONAEF, encargado de administrar el mecanismo por el cual empresas hacen donaciones a través del Fondo de Incentivo Cultural, a cambio de exoneraciones en el pago de impuestos. También se verificó que expidieron constancias para que algunas empresas tramitaran certificados de crédito ante la DGI sin haber hecho efectivo el depósito de la donación. Por ejemplo, los empresarios ponían como pruebas de donaciones comprobantes de buzoneras, pero los depósitos nunca se efectivizaron. El fiscal Enrique Rodríguez, que ya había investigado y archivado el caso, lo desarchivó hace poco más de un año, ante la nueva denuncia. Ha recibido informes bancarios y otros documentos. Desde Fiscalía se informó Telemundo que la citación como indagado se realiza para que concurran con abogado, para darles todas las garantías. También se señaló que no hay una resolución inminente y que tras las declaraciones volverá a recabar información antes de despedirse. Continuando con este tema, el ministro de Educación y Cultura informó en las últimas horas que ya su Secretaría de Estado dispuso la realización de varios sumarios a funcionarios por este tema puntualmente. Uno ya tiene, señaló Pablo da Silveira, la recomendación de destitución por parte del Tribunal de Cuentas por presunto desvío de fondos. Total, Fiscalía está citando a 9 personas, incluyendo efectivamente a los 2 últimos directores de Cultura de los gobiernos de Frente Amplio. Y después hay un conjunto de gente de los cuales algunos son funcionarios del Ministerio de Educación, pero otros no. Por ejemplo, porque hubo gente que era funcionaria de otras reparticiones públicas que estaba trabajando circunstancialmente en el Ministerio de Educación. Nosotros en este momento estamos haciendo sumarios a algunos funcionarios del Ministerio, que es lo que podemos hacer. Nosotros no podemos ni sumariar a ex jerarcas, ni sumariar a personas que son funcionarios de otras dependencias, que estaban en pase en comisión aquí, pero una vez que terminó el gobierno, esos pases en comisión se terminaron y volvieron a sus lugares de origen. Nosotros tenemos en este momento 2 sumarios en fase final de decisión y de hecho en uno de esos 2 sumarios tenemos además una recomendación del Tribunal de Cuentas, a quien le mandamos todos los antecedentes, que recomienda iniciar el proceso de destitución porque el Tribunal de Cuentas entiende que hay faltas gravísimas de parte de la persona en cuestión. Seguimos adelante con más información en esta edición central. Les comentamos que dirigentes del Frente Amplio criticaron, sobre todo a través de las redes sociales, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de que éste realizara
un chiste durante un acto sobre lo que es el referéndum del próximo 27, un acto por el no de cara al 27 de marzo. El secretario de Estado señaló, mientras estaba hablando, que el ruido de las bombas y fuegos artificiales que se estaban lanzando en el momento que él hacía uso de la palabra lo confundían porque así están algunos barrios, dijo Heber. Muchas gracias. No tiren bombas. No tiren bombas. Son disparos. Sí, me confunde porque así están algunos barrios. Legisladores y dirigentes de la oposición criticaron el comentario del ministro del Interior, divulgado este miércoles por Telemundo. Pasará a la historia como el ministro del Interior que se reía del dolor ajeno, escribió el senador Charles Carrera. El senador Sebastián Sabini escribió que no es gracioso, sino trágico. El exdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio, Gustavo Leal, se refirió al comentario del ministro con un poema adaptado de Mario Benedetti. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe?, escribió. El exdirector del INPO, Gonzalo Reboledo, señaló que el ministro aborda temas de extrema sensibilidad con frivolidad. La violencia y los homicidios no deberían ser tratados como chiste, escribió. Más información, les comentamos que la Fiscalía presentará un informe acerca de lo que es la situación de los 50 presuntos casos de abuso policial presentados en estos últimos días por el Frente Amplio. Se indicará si están archivados, si se encuentran en investigación o si están pendientes por parte de Fiscalía. La lista de 50 casos de presunto abuso policial que presentó el Frente Amplio esta semana y el pedido de la institución de derechos humanos de que se investigue un cúmulo de casos denunciados por el gremio de defensores de oficio desencadenó acciones a la interna de Fiscalía General de la Nación, donde recaen esas indagatorias. Los 50 casos listados por el Frente Amplio, de hecho, se presentan con un número que es el correspondiente al expediente, ya sea en el sistema electrónico de Fiscalía o del Poder Judicial. El hecho de que exista ese número implica que los casos ya fueron judicializados, con lo cual hay una indagatoria en curso, aseguran fuentes de Fiscalía. Lo que se busca responder ahora es en qué situación concreta se encuentran esas denuncias de abuso, que en la gran mayoría de los casos se dan en el marco de procedimientos de detención de personas por variados delitos: rapiña, hurto, abigeato, narcotráfico, entre otros. En el marco de la formalización, los imputados plantean que fueron maltratados por la policía, ya sea verbal o físicamente. Esa denuncia luego debe ser corroborada por médicos forenses cuando corresponde y, de haber elementos, se investiga o de lo contrario se archiva. Desde Fiscalía señalaron que van a corroborar caso por caso y se hace cruzamiento además para corroborar que no haya casos repetidos, ya que pueden tener números distintos entre el caso que da origen y la investigación de abuso, pero corresponden a la misma indagatoria. La respuesta, aseguraron, estará la próxima semana y especificará para cada caso en qué situación se encuentra, si fue archivado, si está bajo investigación o tiene pendiente la asignación del fiscal actuante. Vamos a avanzar ahora con importante información del panorama internacional, información destacada. Se avanza en lo que son las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Ya se ha alcanzado un borrador con 15 puntos para llegar al alto al fuego y también al retiro de tropas. Por otra parte, continúan, pese a esto, con los ataques. Un avión ruso soltó en las últimas horas una bomba en un teatro ucraniano donde había centenares de civiles refugiados. Rusia y Ucrania trabajan en un plan de paz sobre un borrador de 15 puntos, según adelantó el diario Financial Times. Ese acuerdo prevé la renuncia de Kiev a integrarse a la OTAN, una línea roja para Moscú y una de sus justificaciones para la invasión, además de una limitación de las Fuerzas Armadas ucranianas a cambio de un alto al fuego y la retirada de Rusia. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov indicó en una entrevista con los medios que las conversaciones con Ucrania estaban ganando terreno, pese a que continúan los ataques contra su territorio por parte de las fuerzas de Moscú.
Según el Kremlin, Suecia y Austria, que no pertenecen a la OTAN, podrían ser el modelo de neutralidad para Kiev que busca Moscú. Este miércoles continuaron los bombardeos rusos contra edificios residenciales de Kiev. Además, 5 personas, entre ellas 3 niños, murieron en el bombardeo ruso de una zona residencial de la ciudad ucraniana de Chernigov, en el norte, según informaron los servicios de emergencia. Mientras, un teatro de Mariupol, donde se habían refugiado cientos de civiles, fue impactado por un bombardeo ruso, según informó la alcaldía de esta asediada ciudad portuaria del sudeste de Ucrania. El Ministerio Ruso de Defensa negó haber bombardeado el teatro y atribuyó la explosión al batallón nacionalista ucraniano Azov. Más de 2.000 civiles han muerto en Mariupol, sitiada y bombardeada desde hace varios días por las fuerzas rusas, según el balance de las autoridades locales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante el Congreso de los Estados Unidos y pidió al presidente Joe Biden que sea el líder de la paz. El presidente ucraniano volvió a pedir una zona de exclusión aérea sobre su país para protegerla de los ataques rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky imploró este miércoles a Estados Unidos reconsiderar su pedido de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, en un discurso ante el Congreso de ese país en el que instó al mandatario Joe Biden a ser el líder de la paz. Como líder de mi nación, me dirijo al presidente Biden. Usted es el líder de una nación, de su gran nación. Deseo que sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo es ser el líder de la paz. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Biden se ha negado a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania por considerar que constituiría una escalada de la guerra. Zelensky hablaba por primera vez ante el Congreso norteamericano, en pleno, como ha hecho ante los parlamentos del Reino Unido y Canadá. En un tono grave y a veces enardecido, el presidente ucraniano imploró a Estados Unidos y a sus aliados occidentales que hagan más para salvar a su país de la invasión rusa, recordándoles las horas más sombrías de su historia. En vuestra gran historia tienen páginas que les permite comprender a los ucranianos. Recuerden Pearl Harbor, esa terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando el cielo se oscureció por los aviones que los atacaban. Recuerden el 11 de septiembre, ese terrible día de 2001, afirmó. Más de 3 semanas después de que Rusia lanzara una guerra que se ha cobrado la vida de cientos de civiles y causado 3 millones de desplazados, Zelensky se dirigió al Congreso desde un lugar desconocido de Kiev, afirmando que su país batalla contra un terror que Europa no ha vivido desde hace 80 años. Bueno, y a todo esto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de criminal de guerra a su par ruso, Vladimir Putin, y anunció una ayuda militar masiva para Ucrania. Por otra parte, el mandatario estadounidense no concedió la zona de exclusión aérea solicitada por Ucrania. Joe Biden autorizó este miércoles una ayuda militar masiva para Ucrania poco después de que su presidente Volodymyr Zelensky implorara al Congreso estadounidense que cree una zona de exclusión aérea sobre su país, lo que no fue concedido. Biden confirmó poco después una ayuda militar adicional de $800 millones a Ucrania, lo que significa un paquete sin precedentes de 1.000 millones en una semana para ayudar al ejército ucraniano a defenderse de las tropas rusas que invaden el país. Esto hace un total de nueva asistencia en seguridad de Estados Unidos a Ucrania de $1 billón solo en esta semana. Estas son transferencias directas de equipamiento de nuestro Departamento de Defensa para el ejército ucraniano, para ayudarlos en su lucha contra la invasión. Y quiero agradecer al Congreso por aprobar estos fondos. Sin embargo, como era de esperar, Biden no accedió al pedido de Zelensky de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, porque para Washington conduciría a una confrontación directa con Rusia y, como dijo una vez el mandatario estadounidense, a una tercera guerra mundial. El presidente de Estados Unidos prometió que permitirá que el ejército ucraniano se dote de equipos más eficaces, ayudándole a conseguir sistemas de defensa antiaérea de más largo alcance, como le pedía Kiev, para combatir la invasión decretada por su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien Biden tachó este miércoles de criminal de guerra y autócrata. Ucrania también recibirá 800 sistemas de defensa antiaérea Stinger, 9.000 sistemas antitanque, unas 7.000 armas ligeras, 20 millones de municiones y drones, según anunció el mandatario estadounidense.
Retomamos ahora la información de nuestro país. Les comentamos que 2 uruguayos fueron detenidos en la frontera con Brasil, más precisamente en la ciudad del Chuy, del lado del país vecino, con 30 kilos de éxtasis que pretendían ingresar al Uruguay. El procedimiento lo realizaron efectivos de la Receita Federal brasileña con el apoyo de la Policía Federal de Brasil. Todo ocurrió a media tarde de este martes cuando 2 ciudadanos uruguayos, oriundos de Canelones, ambos mayores de edad, intentaron pasar desde el territorio brasileño al uruguayo unos 30 kilos de éxtasis acondicionados en varios envoltorios camuflados en doble fondo, ubicados por todas partes en este Chevrolet Cruz, también empadronado en Canelones. Los ahora detenidos nunca se imaginaron que el operativo ya estaba montado para cuando ellos llegaran a la frontera. Y fue así. Cuando llegó el automóvil, los efectivos fuertemente armados los detuvieron y los hicieron pasar por un escáner, el que mostró la gran cantidad de paquetes de droga que había en el interior del automóvil uruguayo. Inmediatamente los 2 individuos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia brasileña, la que en primera instancia ordenó el encarcelamiento en un penal de Santa Victoria hasta que se proceda con el juicio. Si bien la Policía Federal brasileña no aportó mayores detalles sobre los detenidos, fuentes de la investigación indicaron que los investigadores brasileños trabajan ahora en conjunto con sus pares de Uruguay para tratar de establecer qué procedencia tenía la droga y cuál sería el destino final de los 30 kilos de éxtasis incautados. Vale agregar que la incautación está valuada en más de $600.000 y los investigadores brasileños estiman que los 2 hombres intervenidos forman parte de una organización que se dedica al tráfico de éxtasis utilizando rutas de Brasil y Uruguay. Continúa llevándose adelante el trabajo de la Fiscalía del Departamento de Cerro Largo. En este caso que les comentábamos en la pasada jornada tiene que ver con contrabando de vehículos de alta gama desde Brasil hacia el Uruguay, donde fueron detenidas unas 17 personas, 6 de ellas funcionarios municipales. Bueno, en esta jornada habló el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, quien señaló que la justicia los notificó a propósito de este caso, que representa un gran daño económico e institucional para la comuna. La justicia para aportar, pero también... El intendente no precisó desde cuándo se desarrolla la investigación, pero reconoció que la intendencia está colaborando con la justicia. Hay un perjuicio económico e institucional para la administración, advirtió José Yurramendi. Bueno, hay funcionarios municipales que son de siempre. Nosotros en el detalle no queremos avanzar porque bueno, no se puede juzgar a nadie hasta que la justicia no lo juzgue. Se estima que ingresaron al país unos 100 vehículos, incautándose cerca de 20. El intendente contó que por pedido de la justicia se decidió aún no realizar investigación administrativa. Uno empieza a percatar en el momento de que es alertado, que se le empiece a pedir determinada información. Son temas muy delicados y por supuesto que si hubiéramos detectado esto hace un tiempo atrás, bueno, lo hubiéramos denunciado, como percatamos otras cosas que no estaban en la investigación y que fueron denunciadas a medida que nos fuimos enterando. La investigación lleva más de 5 meses y busca responsables por contrabando de autos y motos de alta gama desde Brasil para venderlos en Uruguay. Ingresaban por Cerro Largo con presunta ayuda de funcionarios municipales que facilitaban el empadronamiento. En las últimas horas hubo allanamientos en Piriápolis, Ciudad de la Costa, Montevideo y Melo. Hay 17 detenidos, entre ellos el dueño de una automotora y 6 funcionarios del sector tránsito de la Intendencia. En otros temas, en esta jornada última hora imputaron a 2 jóvenes de 23 años por el caso de Juan Figoli, este estudiante de medicina de San Carlos que apareció sin vida. Fue asesinado en el año 2018. Su cuerpo, recordemos, apareció en la playa Ramírez, aquí en la capital del país. Los sospechosos quedarán en prisión preventiva por 180 días mientras sigue adelante la investigación. Bueno, contamos con muchos indicios y muchos testimonios, filmaciones del lugar. Es una carpeta que con todo este tiempo ha sido muy grande y bueno, sí, pudimos hacer. Si tuviera que definir cuál fue la causa que desde el 2018 hasta ahora, llevó a la detención de estas personas, es decir, algo a destacar. La causa en realidad es que uno de ellos se había ido del país y bueno, ingresó recientemente y eso precipitó un poco algunas evidencias que fueron surgiendo después y se pudo lograr la identificación de la otra persona.
y dimos con eso. Es un caso muy complejo, ¿se acuerda? La escena, es una escena... El móvil recuerdo que todavía no estaba... El móvil todavía nosotros no lo tenemos muy determinado, no descartamos ninguno, la formalización fue por un homicidio simple. El móvil es justamente lo que le dijimos al juez, forma parte de la investigación. ¿Medidas cautelares? 180 de prisión preventiva para ambos. Bueno, si se comprueba, porque recién no hay ninguna condena y respetando el principio de inocencia, si se llega a una condena, bueno, la familia por lo menos cierra una etapa de que se haya llegado a estas personas y la memoria de Juan por lo menos de alguna manera se vea recompensada. Yo lo que quiero decir es que después de 3 años y medio es muy difícil, pero quiero decirlo también porque vale el trabajo de la Fiscalía de no abandonar la causa, hilvanando la situación hasta tener una puntita y tirar de ahí para llegar a esto. Es muy importante. Estamos hablando de personas con qué características las imputadas ahora. Bueno, en su momento parecería ser que eran 2 consumidores de pasta base que interactuaron con Juan y uno de ellos termina clavándole un cuchillo. ¿No se sabe el móvil, si fue rapiña, intento? No, en principio no se sabe, tal vez algún día sepamos si una conversación derivó en una discusión o fueron directamente por los famosos championes, que sí acepta uno de ellos en habérselo llevado, pero después como no le quedaban bien los tiró. Allí teníamos la palabra del doctor Juan Fagundes, abogado de la familia, y anteriormente la fiscal Mirta Morales. En otros temas, desde el inicio de las clases se registraron unos 330 casos de COVID-19 entre alumnos y docentes. Mayoritariamente esto se ha dado a nivel de primaria. El presidente del CODICEN, Robert Silva, señaló que según cómo evolucione la pandemia, se procurará flexibilizar los protocolos de detección de brotes. Los casos se han dado en todas las ramas de la enseñanza, pero mayoritariamente en primaria. Por el protocolo del Ministerio de Salud Pública, cuando hay por lo menos 2 casos vinculados, todo el grupo va a cuarentena. Nosotros tenemos 700.000 estudiantes y más de 70.000 funcionarios. O sea que estamos en 770.000 personas y hablamos de 331. Obviamente que cuando hay que cuarentenar un grupo se afecta a ese grupo, a esa familia, pero tenemos muy desarrollado el tema del trabajo a distancia con las plataformas, así que creo que venimos bien con las precauciones necesarias. Pero hay quienes cuestionan que son los 2 casos activos, toda la clase tenga que ir en cuarentena y obviamente, como usted dice, afecta el transcurso normal de ese curso. ¿Se va a cambiar? ¿Va a modificarse eso? Estamos trabajando para que eso así sea, en diálogo con salud pública. Según cómo evolucione la pandemia, vamos a tratar de que, vamos a analizar el tema en semana de turismo o antes, y después de semana de turismo ojalá podamos flexibilizar. ¿Qué podría cambiar? ¿Que no vayan todos a la cuarentena? Claro. ¿Y de qué depende? ¿De que sigan aumentando los casos? Depende del criterio sanitario que no manejamos nosotros. Bueno, entre tanto, el Ministerio de Salud Pública actualizó en las últimas horas lo que es el protocolo para los residenciales. El nuevo decreto establece, entre otros puntos, que cuando haya casos sospechosos o positivos de COVID-19, se suspenden las visitas. El nuevo protocolo para residenciales de adultos mayores establece que cuando haya casos sospechosos o positivos del coronavirus, las visitas de familiares serán suspendidas hasta que se obtenga el resultado de la segunda ronda de testeos al 5º día y se hayan realizado las cohortes correspondientes. Si no hay casos positivos ni sospechosos, las visitas dentro del centro serán reguladas por una agenda para evitar aglomeraciones. No podrá asistir un familiar que tenga síntomas de COVID o que esté a la espera del resultado de un test. A los visitantes que vengan desde el exterior se les recomienda no concurrir a los residenciales hasta 7 días después de haber ingresado al país. Se recomienda también que las visitas sean al aire libre y, de no ser posible, que el lugar elegido sea un área exclusiva cerca de la puerta de entrada, con ventilación adecuada, mobiliario reducido y donde no circulen otros residentes en forma habitual. Se debe ventilar, limpiar y desinfectar el lugar entre cada visita.
Para visitas dentro de la habitación para personas con dependencia severa o inmovilidad, se deberá mantener el distanciamiento social con todos los residentes. Se autoriza actividades fuera del establecimiento que no sean masivas. En salidas con familiares se recomienda el uso del tapaboca. La vacunación de visitantes y funcionarios de los residenciales aparece también como una recomendación del Ministerio. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 41.45 a la compra, 43.85 a la venta. Euro 44.50, 49.62. Real 7.56, 9.56. Peso argentino 007, 0.37. Unidad indexada 5.27.68. Unidad reajustable 1.428,01. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición central. Al regreso estaremos hablando, entre otros temas, del deporte, el panorama internacional nuevamente con ustedes. Buenas noticias para Citrícola Salteña, buenas noticias para los trabajadores allí en el litoral del país. Vamos a ampliar en instantes nada más. Habló hoy el ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien aspira que haya cambios en los protocolos de ingresos a nuestro país, pensando ya en lo que será la Semana de Turismo. Venimos enseguida. Cosas que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas. Y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Durante el verano trabajamos con responsabilidad para hacer de tus vacaciones un lugar seguro. Esta semana redoblamos el compromiso para que nos elijas de nuevo. Complejo Turístico Chuy, el lugar más seguro para mantener tu burbuja. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Es una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de La Celeste.
En novedades de esta noche les comentamos que River Plate se impuso 2-0 ante Liverpool, esto por Copa Sudamericana, y eliminó al equipo de la Cuchilla. Ahora el Darcenero deberá esperar por el resultado entre Wanderers y Cerro Largo para avanzar en la Copa Sudamericana. En otros temas, este miércoles Nacional informó que Brian Ocampo sufrió una contractura muscular tras el encuentro ante Montevideo City Torque. La institución descartó que tenga lesión muscular, anatómica, e indicó que ya comenzó la rehabilitación. El delantero tiene una lesión que fue confirmada en esta jornada por el club tricolor. Según el comunicado de Nacional, Ocampo presenta una contractura muscular que lo dejará al margen del partido clave ante Wanderers que se jugará el domingo en el Viera. Ocampo entró a los 61 del partido contra el Torque, pero en las primeras maniobras ya se lo vio con el freno de mano puesto. Aguantó hasta los 93, donde fue sustituido casi en el cierre, donde la cara de desazón y frustración mostraba a las claras lo complicado y dolorido que estaba. La tercera parte de Nacional en la apertura no ha sido buena. Los tricolores solo registran 5 puntos en los primeros 15 y el juego de la fecha 6 podría resultar clave para la tranquilidad del DT, plantel y todo el club. Repetto trabajará estos días con un objetivo claro: ganar por encima del juego, porque el margen se acorta y los 10 puntos perdidos parecen demasiado para el arranque del año fútbol. Mientras esto pasa en Nacional, Peñarol, hay inquietud y hay nerviosismo porque llegó una oferta por Agustín Canovio del Atlético Paranaense. Al parecer el jugador estaría dispuesto a irse, la última palabra la tendría el grupo Casal, pero eso es lo más importante que está pasando hoy por hoy en filas aurinegras. Vamos a repasar algunos otros asuntos que tienen que ver con el deporte aquí en nuestro país. ¿Cuántos partidos se dan en el Baby Fútbol, que es la plataforma en la que se sustenta el fútbol nuestro de cada día? Y la Organización Nacional de Fútbol Infantil realizó el lanzamiento de la temporada 2022. Esto en función de actividad deportiva y además planes sociales. Es por ahí que todo nace, que se fundamenta la raíz para lo que viene después. En Sub-17 Uruguay cayó 3-2 ante Argentina en partido amistoso. La Argentina del payaso Aymar ganó y ganó bien al otro lado del río. Facundo Techera y Mateo Peralta los goles de la selección que dirige Diego De Marco de la selección uruguaya Sub-17. El viernes vuelven a jugar Uruguay ante Estados Unidos. Aguada venció a Urupán 76-71 en el estreno de su nuevo entrenador, el argentino Nicolás Casalánguida. Un triunfo que le sirve a Aguada para seguir peleando por meterse entre los 4. Ahí va en la lucha y todavía no ha terminado esto. Mañana Nacional Capitol, esto por la fecha 22, lo que faltaba, esto en cancha de Unión Atlética. Y además estarán jugando Urunday Universitario ante Hebraica Maccabi por la fecha 23. NBA y 150 puntos marcaron los Nets, impresionante. Brooklyn Nets 150, Orlando Magic 108. 60 puntos de Irving, una bestia. Memphis derrotó a Indiana Pacers 135-102, 22 de Desmond Bain. Y Peñarol preguntó hoy, ¿qué harías si no fueras jugador de fútbol? Profesor de educación física. Profesor de educación física. Carpintero. Si no fueras jugador de fútbol, ¿qué serías? No sé, iba a ser boxeador o algo. ¿Qué sería? Contador público. ¿Qué serías? Canario, me iba para campaña. Basurero. Cocinero. Si no fuese jugador de fútbol, ¿qué serías? Cuidador de perros. Chacarero. Y RPP. Si no fuera jugador de fútbol, ¿qué serías? Dale. Fue una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Vamos a retomar ahora información del panorama internacional. Un alud arrasó varias casas en el norte de Perú. Vamos a repasar este y otros temas del panorama internacional.
El deslizamiento de piedra y lodo de un cerro dejó bajo tierra a decenas de casas en Retamas, un pueblo andino del norte del país, dejando una veintena de desaparecidos, entre los cuales hay niños. Según un informe preliminar de las autoridades, el deslizamiento del cerro cubrió entre 60 y 80 casas. Las autoridades aislaron la zona ante el riesgo de que se produzca otro derrumbe. Los aludes ocurren con cierta regularidad durante el verano en la región andina de Perú debido a las lluvias estacionales. Un sismo de magnitud 7,3 sacudió el este de Japón, privando a 2 millones de hogares de electricidad y provocó una alerta de tsunami en el litoral noreste del archipiélago, informaron fuentes oficiales. El temblor se registró frente a las costas de la región de Fukushima, a 60 kilómetros de profundidad, y provocó olas de hasta 1 metro en la región nororiental. Hasta el momento no hay reportes de muertos o heridos o daños materiales, fuera del corte de energía que afectó a 2 millones de hogares, 700.000 de ellos en Tokio. El Ministerio Israelí de Salud anunció que detectó 2 casos de una variante no identificada del coronavirus sin gravedad aparente y que combina las subvariantes BA.1 y BA.2. Esta variante no es aún conocida en el mundo y los 2 casos fueron descubiertos gracias a test efectuados en el aeropuerto de Ben Gurion a la entrada de Israel, indica un comunicado del ministerio. Las personas contaminadas presentaron síntomas leves de fiebre, dolores de cabeza y musculares y no requirieron cuidados médicos especiales, señaló el documento. Vamos a volver a hablar ahora de lo que está dejando la guerra en el continente europeo para contarles una historia que se ha hecho viral a través de las redes sociales. Se trata de lo que ha vivido una mujer de 35 años con su familia, quien caminó durante 17 kilómetros cargando a su perra para huir precisamente de Ucrania. Alisa, de 35 años de edad, contó que la empresa alemana para la que trabaja la ayudó a huir de Ucrania cuando comenzó la invasión. En un relato al diario británico The Guardian, contó que ella y su familia abandonaron Kiev en un auto pequeño. Eran 9 en un auto, incluyendo 4 niños y 2 perros. Manejaron durante 16 horas y llegaron a un pueblo que también era inseguro por los ataques rusos. Al día siguiente, decidieron ir a Polonia. El tráfico era tal que finalmente decidieron hacer el último tramo de 17 kilómetros a pie. Durante el camino, hacía mucho frío y sus hijos lloraban. En el trayecto, su perro, un ovejero alemán con dificultades para caminar, no podía continuar. Pidió ayuda a varios autos que pasaban, pero todos se negaron, así que resolvió cargar a la mascota en sus hombros. Tras un largo camino y una triste despedida con su esposo, quien debió quedarse en Ucrania para servir en el ejército, llegó a Polonia con su familia y mascotas. Su historia recorrió las redes sociales de todo el mundo. Retomamos ahora la información de nuestro país. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que las medidas para enfrentar lo que es el empuje inflacionario no pasan por lo salarial, sino por los diferentes instrumentos que estudia el Poder Ejecutivo. Pablo Mieres criticó que los impulsores del sí al referéndum atribuyan al gobierno la responsabilidad por el incremento de precios. 8 de cada 10 acordaron y en todos ellos hay cláusulas de ajuste por inflación, correctivos por inflación, en un caso al final del periodo, en otros casos al año, etcétera. Obviamente el empuje inflacionario impacta sobre el poder adquisitivo de todos los trabajadores, los que conveniaron y los que no conveniaron, y por eso el gobierno está tan empeñado hoy en buscar la manera, los instrumentos que permitan frenar el proceso de crecimiento, que quiero decirlo porque yo he escuchado a impulsores del sí ahora en esta instancia de referéndum atribuirle al gobierno la responsabilidad del incremento de los precios, de los alimentos. En realidad el mundo está inflacionario de hace mucho tiempo, no solo desde la guerra lo que hace es impulsarlo más todavía, pero cualquiera que esté más o menos informado sabe que Estados Unidos, desde hace ya unos cuantos
meses, de mediados del año pasado, tiene una tasa de inflación la más alta en 60 años y que la Unión Europea tiene un incremento de precios y de costos de vida extremadamente importante. Bueno, y hablando precisamente del tema precios, les contamos que, por lo menos por esta zona del país, el maple de huevos aumentó prácticamente un 100% en tan solo 2 meses. Pasó de costar 150 pesos a 270 aproximadamente, según el vendedor. Los productores avícolas indican que este incremento se ha dado por la muerte de gallinas registrada por la ola de calor y también por la guerra. A principios de este año se podía encontrar un maple de huevos, que son unos 30 huevos, a 130 pesos. Hoy supera los 250 el público en comercios y ferias. Hablamos hoy que a fin de año estaba a 100 y algo. Sí, estaba como 150 más o menos el cartón. Ahora se fue como a 270. Ya me dijeron los avicoleros que van a seguir subiendo. ¿Va a seguir subiendo? Sí, va a seguir subiendo. O sea que el próximo miércoles acá cuando vengas vos... capaz que son 10 pesos más siempre, ¿viste? Los huevos subieron en promedio 100% en 2 meses. En 2021 existió una sobreoferta y los granjeros avícolas trabajaron por momentos a pérdida, según las gremiales del sector. Después, en enero de este año, una ola de calor provocó una mortandad histórica de gallinas ponedoras. Se calcula que murieron más de 500.000, de una población de gallinas que ronda las 3.800.000. Esta situación disparó el precio de los huevos. Es que a menos gallinas, menos producción. Tanto fue así que hubieron ya varias empresas que cerraron, después la mayoría empezaron a bajar la dotación de animales y muchos nos tuvimos que entrar en el banco a pedir préstamos para seguir manteniendo la granja, para seguir manteniendo la empresa, para poder seguir pagando los sueldos, porque era imposible con los precios que se conseguían y que se manejaban en el mercado, estábamos muy por debajo del costo de producción. Entonces, a lo que se reguló y se va regulando la oferta con la demanda, el precio empezó a llegar a los niveles que normalmente tienen que llegar. Digo, no son precios de usura ni son precios de locura, son los precios que normalmente tendrían que tener. Lo que pasa es que el mercado y la población estaba tan acostumbrado a tener unos precios de maples a 90 pesos, a 100 pesos, algo que era absolutamente ridículo. Era una cosa imposible de seguir manejándolo. Y los precios de los granos se dispararon por la guerra en Ucrania. Esta situación repercutió en un nuevo salto del precio de los huevos. Entonces los precios de los insumos vienen subiendo de una manera abismal, de una manera muy fuerte. Ahora, con respecto a lo que está pasando en Ucrania, eso completó el combo. Tratamos de equilibrar un poco los costos en la medida que podamos. Todo ese tipo de jugadas y de cosas hoy están en contra nuestra. Según los productores, en abril, después de turismo, cuando comience a recuperarse la población de gallinas en nuestro país, el precio empezará a bajar. En otros temas, el ministro de Turismo Tabaré Viera indicó que se mantendrá el IVA cero para la hotelería hasta Semana de Turismo y que se evalúan otros beneficios para el sector. Fundamentalmente estamos trabajando y esperando algunas decisiones que tienen que ver con beneficios para el sector que estarían venciendo en este mes de marzo y que algunos de ellos ya han sido contemplados y que han sido prorrogados, como el IVA para los turistas uruguayos en hotelería, que está aprobado, digamos, tasa cero hasta después de Semana de Turismo. Por otro lado, la ampliación ya anunciada de los seguros de paro parciales, pero se están planteando y en estas próximas horas tenemos una nueva reunión con la Cámara de Turismo, la extensión de algunos otros beneficios, como por ejemplo la exoneración de los aportes patronales. Seguimos adelante con más información. Una empresa estadounidense compró los activos de Citrícola Salteña Caputo. La firma Frutura pagó más de 36 millones de dólares en la subasta precisamente realizada en estas últimas horas en el marco de lo que es el proceso de liquidación de esta compañía de nuestro país.
La empresa compradora se llama Frutura y fue quien comunicó el proceso de compra, informó El Observador. La adquisición comprende una planta de empaque, otra de jugos y 3.000 hectáreas plantadas de citrus. Caputo había pedido concurso de acreedores en 2019 por deudas de más de 50 millones de dólares con el Brou y otros acreedores. El presidente del Banco República, Salvador Ferrer, dijo al Observador que la compra es una buena noticia y que hay que esperar ahora que se concrete el pago de la mitad del monto acordado en los próximos 15 días. Para Ferrer, el proyecto de la citrícola es viable y significa una fuente de trabajo para unas 2.000 familias de Salto. El diario Cambio, de Salto, informó que una delegación del sindicato de la citrícola se reunió en estas horas con los nuevos dueños de la empresa, que a partir de ahora se llamará Frutura LCC. El 30 de marzo está previsto que los nuevos propietarios tomen posesión de la empresa y ya anunciaron a los trabajadores que contratarán toda la mano de obra necesaria para asegurar el funcionamiento de las instalaciones. Hace algunos días nada más les informábamos a propósito del inicio de una excavación en un edificio del Correo en Ciudad Vieja en busca de restos que habían sido vistos por un sanitario en la década de los 90. Bueno, finalmente se conoció en las últimas horas que los mismos corresponden a un animal. La directora de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, informó este miércoles que los restos hallados en el subsuelo del Correo son de animales, no humanos. Las excavaciones en ese edificio de la Ciudad Vieja comenzaron el jueves de la semana pasada y están terminando en estas horas, señaló Mota en el programa El Tungelé de Radio Uruguay. Los restos que se encontraron son de animales, afirmó. Las excavaciones comenzaron a partir de la denuncia de un sanitario, quien aseguró haber visto restos óseos en ese lugar en la década del 90, cuando hacía una reparación. El Ministerio de Defensa Nacional informó a la Institución de Derechos Humanos que ordenó la investigación. Las autoridades informarán detalles de las excavaciones este jueves, según adelantó Mota. Seguimos adelante con más información. Antes de la pausa les comentamos que la Suprema Corte de Justicia resolvió separar del cargo a una jueza de Tacuarembó investigada por varias denuncias. La magistrada hizo, por ejemplo, una broma en la que ordenó a efectivos policiales detener a una compañera. También fue indagada por amenazas, persecución, presuntas irregularidades y maltrato. La jueza Carla Gómez, encargada de la sede penal de Quinto Turno de Tacuarembó, había sido investigada primero en 2018 por pedir eliminar una sentencia judicial para corregir un error. Por ese episodio no enfrentó ninguna sanción porque la Suprema Corte investigó y decidió archivar el caso. Sin embargo, en mayo de 2021, el semanario Búsqueda publicó una serie de acusaciones sobre procedimientos irregulares sobre esta misma jueza. El semanario informó que Gómez había sido denunciada por amenazas y persecución hacia un constructor que estaba edificando una serie de casas a pedido de la magistrada. Otra jueza del departamento denunció a Gómez por reiteradas situaciones de malos tratos hacia los demás funcionarios, además de un vínculo muy estrecho y problemático con la policía local. Fue a raíz de estas dos denuncias que la Suprema Corte de Justicia decidió iniciar un sumario contra Gómez y separarla del cargo de manera preventiva, según informó este miércoles el presidente de la institución, John Pérez. El jerarca también repasó el total de investigaciones realizadas sobre magistrados en 2020 y 2021. En el 2020 se hicieron 143 solicitudes de informe, 11 investigaciones administrativas y 8 procedimientos disciplinarios. En el año pasado se hicieron 587 solicitudes de informe, 5 investigaciones administrativas y 27 procesos disciplinarios. Y en lo que va del 22 se hicieron 34 solicitudes de informe y 8 procesos disciplinarios. Es tiempo de hacer la última pausa. Venimos en instantes, nada más. Detrás de cada ganador hay un vendedor, como Mercedes, que en la ciudad de Melo vendió una raspadita Car One de 30 pesos y su cliente ganó 50.000. Yolanda de Paysandú vendió una raspadita Relax y su cliente ganó 40.000 pesos por mes por un año. Alejandra de Canelones dejó chocho a su cliente que con una raspadita Bingo de 30 pesos ganó 2 millones. Y ni te digo Edgardo de Jung, que vendió una raspadita Sweet Money de 40 pesos y su cliente terminó ganando 3 millones de pesos. Como para no saltar de alegría. Con raspadita descubrí el ganador que hay en vos.
Hasta en arroz lo puse. Venite a Movistar y llévate el Samsung Galaxy A03 Core o el Nokia C30 gratis con plan de 70 GB por solo 799 pesos por mes. Si todavía no sos cliente, venite a Movistar que mantenés tu número. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras empresariales con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Abogacía, contador público, licenciatura en informática y educación física. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. Te presentamos el sueldazo de ACAC, el préstamo más rápido que te da hasta 5 sueldos con la tasa más baja del mercado. Sí, te prestamos hasta 5 sueldos. Por ejemplo, si tu sueldo es de 20.000 pesos, te llevas un sueldazo de 100.000 pesos. Y para que puedas anticipar tus planes, la primera cuota la pagás recién a los 60 días. Pedilo por WhatsApp al 097 42 4000, llamando al 1881 en nuestra web o Facebook. ACAC, más rápido, más fácil. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, en el marco de una recorrida por el departamento de Rivera en defensa de la ley de urgente consideración, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, respaldó el accionar policial y dijo que los funcionarios que cometen abusos se les debe aplicar todo el peso de la ley. Los números del Ministerio del Interior los hacen las mismas funcionarias y funcionarios públicos que los hacían en los gobiernos del Frente Amplio. Son los mismos. El mismo director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior hoy es el mismo director del Observatorio de Criminalidad de los gobiernos del Frente Amplio. No cambiaron los que hacen los números, cambiaron las políticas. Y ahora además, aparte de las políticas, cambió eso que es intangible, pero que es imprescindible. Hoy, cuando un policía actúa y actúa dentro de la Constitución y de la ley, atrás de ese policía, el policía sabe que está el presidente de la República y el ministro del Interior. O no pasaba antes, que cuando un policía muchas veces participaba en un operativo, el que pasaba más horas adentro del juzgado dando explicaciones era el policía y no el chorro. ¿O no era así? ¿Para qué el policía que actúa afuera de la ley? Todo el peso de la ley para hacerlo responsable de sus actos. Pero para todos los policías, más de 30.000 policías, que todos los días salen a la calle a jugársela por nosotros, todo el peso de la ley, del gobierno y de la ley para respaldarlos en su acción. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que hay intenciones de tensar la campaña por la ley de urgente consideración. Cuanto más se acerca la fecha, evidentemente todo se pone más caliente, pero claro, ahí
Yo creo que en el mundo político hay intenciones de que la cosa se tense, ¿no? Otros apostamos a otra cosa, yo apuesto a otra cosa. Yo vengo acá y me encuentro con gente del gobierno y da gusto trabajar codo con codo cuando pertenecemos a un mismo país. ¿El MPP es un movimiento republicano? Está fuera de discusión. Yo no. Lo que pasa es que, a ver, veo a dónde va la pregunta. Graciela Bianchi plantea su visión sobre nuestra fuerza política y es su concepto, es su forma de pensar. Yo jamás se me ocurriría pensar que el Partido Nacional, con la historia que tiene, estuviera en otra línea, pero está fuera de discusión. Está fuera de discusión porque los hechos lo demuestran. ¿No se dio la luz? No lo suficiente. Y 500 artículos en 90 días, me parece. A tal punto que un conjunto de ciudadanos que consideraron que hay 135 artículos que deberían derogarse. Es eso. No es más